¿Qué tal, Marina? Un placer estar contigo y con el público de Telesur. Bueno, muchas gracias igualmente. En este contexto, ¿qué significa que el gobierno que prometió acabar con la casta esté hoy hundido en un escándalo de coimas que involucra precisamente a la hermana del presidente? Bueno, es una defraudación más hacia el electorado argentino de lo que Milei prometió en campaña. Prometió acabar con los privilegios de la casta y la realidad es que la casta es la más privilegiada por sus políticas. Los que sufren son los trabajadores. Prometió luchar contra la corrupción y saltan día tras día escándalos de corrupción que involucran a su propia hermana, que es su principal asesora y la secretaria de la presidencia, ¿no? Él dice, se meten con mi hermana, como bien decía recién el corresponsal Restivo, digamos, como si la hermana no tuviera que ver con la estructura política, como por ejemplo, podría haber dicho sí Cristina Fernández de Kirchner cuando atacaron a su hija Florencia. Florencia es una persona que no tiene nada que ver con la política y sin embargo los medios y la derecha se dedicó a atacar a la hija de la expresidenta. En el caso de Javier Milei no es lo mismo, porque la hermana es parte de la estructura de gobierno, es una parte principal de la estructura de gobierno, es la secretaria de la presidencia, es la principal asesora de él, es la que toma muchas decisiones por él y es la que encabeza todos estos casos de corrupción. Entonces es una sumatoria de defraudaciones al electorado argentino que se vienen sumando una tras otra, y que si no fuera por el poder económico y el poder mediático que está detrás de Javier Milei, la verdad que esto significaría el fin de un gobierno que realmente no está controlando ni la economía, ni las instituciones, ni está cumpliendo con sus funciones que había prometido y está defraudando una y otra vez a los argentinos. Yo creo que es una sumatoria de cuestiones. Los medios le han dado más relevancia a este escándalo de corrupción que a las políticas desastrosas del gobierno de Javier Milei, que se ha dedicado a favorecer a quienes concentran la economía, a quienes son los sectores más ricos de la Argentina, en perjuicio de los sectores más pobres. Ustedes han informado en reiteradas oportunidades la represión brutal que el gobierno de Javier Milei lanza contra los jubilados y los pensionados de Argentina, los sectores más vulnerables que cobran una pensión o una jubilación de miseria que quedó congelada, que el presidente Javier Milei ha decidido no aumentar, que cuando el Congreso sacó una ley para aumentarla, el presidente Javier Milei la vetó y que además le quitó una serie de medicamentos que la obra social del Estado les cubría a estos jubilados y el aumento del costo de vida que se disparó desde que llegó Javier Milei a la Argentina, con el aumento de la electricidad, del gas, el transporte, con el aumento de los alimentos, hacen que esas jubilaciones que son de miseria, que encima tienen que pagar los medicamentos que antes no pagaban, ahora también deban asumir el costo de esta gran inflación a la que vos hacías referencia, que el gobierno lo que remarca es que es más baja que la inflación del gobierno anterior, pero lo cierto es que con el gobierno anterior había aumentos tanto de jubilaciones, de pensiones, como de salarios paralelos a la inflación que trataban de apañar o de suavizar ese aumento de la inflación. Ahora no hay aumento de salarios, no hay aumento de jubilaciones, no hay aumento de pensiones, pero sí hay aumento de productos de la canasta básica cotidianamente. Y el dólar se dispara, y cuando en Argentina el dólar se dispara, los precios de lo que consumen los argentinos también se disparan. Por lo cual, también vemos ahí que mientras que el presidente dice no hay plata, no hay plata para los jubilados, no hay plata para la educación, no hay plata para la salud, no hay plata para los discapacitados, baja los impuestos a los grandes exportadores, a los exportadores de soja, a los exportadores de carne, a los exportadores de trigo, que son los grandes millonarios de Argentina. O sea, para los grandes millonarios sí hay plata, para el pueblo argentino no. ¿Qué revela
explica también el silencio de la justicia frente a estos audios que comprometen a Karina Milei, ¿no? Como hay un dicho que dice, la justicia no siempre es justa. Bueno, ¿qué está revelando esto? La justicia en Argentina es parte de esta estructura de corrupción que ha llevado a la decadencia de la política argentina y que ha metido al pueblo argentino en esta encerrona que terminó con Javier Milei de presidente. La justicia, el poder judicial de Argentina, porque la justicia es un valor que va más allá del poder judicial, el poder judicial es el que encarceló arbitrariamente y mediante el lawfare a Cristina Fernández de Kirchner, que debería ser candidata en estas elecciones a las que vos estás haciendo referencia. Cristina, que era la candidata con mayor intención de voto, que era la mayor referente de la oposición, fue encarcelada sin pruebas por una estructura judicial que responde a este poder que usa a Javier Milei como un títere más dentro de esta estructura para enriquecerse y para seguir sosteniendo el poder de esas grandes compañías, de esos grandes exportadores, de esos grandes medios de comunicación concentrados. Y este domingo la gran ausente en las elecciones va a ser Cristina Fernández de Kirchner por esta proscripción brutal que ha lanzado el Poder Judicial, que a la vez apaña y oculta lo que está pasando con los casos de corrupción escandalosos con el gobierno de Javier Milei. Recordemos que ahora hay un fiscal, el fiscal Stornelli, que siempre estuvo vinculado al macrismo y a las extorsiones judiciales y a los sectores vinculados con el poder, que ahora abrió una causa en contra de los periodistas que revelaron estos audios que muestran la corrupción en la que está involucrada la hermana del presidente. En lugar de investigar los hechos de corrupción, este Poder Judicial lo que está haciendo es investigando a quienes los denuncian, allanando sus casas, allanando sus oficinas de trabajo y tratando de encubrir al presidente, él, el juez Ercolini y otros miembros de ese Poder Judicial que responden a esta estructura económica que está saqueando la Argentina en pos de los intereses, como decía, concentrados de la economía de un sector de la economía argentina, que es el sector más poderoso, y de los intereses extranjeros representados por Estados Unidos, Israel y otras grandes potencias. Yo creo que es una Héctor. combinación de las tres opciones, pero si tuviera que votar, participar de esta encuesta que ustedes lanzan, sin duda lo plantearía en este momento por el desgaste político. El desgaste político, como decía, tiene que ver con un presidente que dijo que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo y lo está pagando el pueblo de manera tremenda porque, como decía, se aumentó la electricidad, aumentó el gas, aumentó el transporte, aumentó la comida y los sueldos no aumentan. Despidieron a muchísima gente del Estado y diciendo que ese era el problema de la inflación y muchísima gente quedó sin trabajo. Al caer el consumo de los argentinos, porque los argentinos hemos perdido muchísima capacidad de consumo, las empresas que producen empezaron a cerrar. Desde principio de año hasta ahora, según distintos informes, se están despidiendo alrededor de 1.500 personas por mes, todos los meses, desde el principio de año hasta ahora, 1.500 personas cada mes quedan sin trabajo. En el sector privado, no en el sector público. En el sector público ya se encargó Javier Milei de cerrar muchísimos ministerios, muchísimas oficinas y seguir cerrando. Endeudó a la Argentina una vez más con el Fondo Monetario Internacional, ampliando esa enorme deuda que nos dejó Mauricio Macri, responde a las necesidades del pueblo con represión, todo el tiempo con agresión, y lo único que puede utilizar hoy por hoy como elemento de campaña es la victimización y el intento de seguir sosteniendo sobre aquel discurso que construyeron los medios ya durante muchos años, culpar al kirchnerismo de todo. Entonces, en este momento, el único salvavidas que le queda al presidente Milei es seguir culpando al kirchnerismo para tratar de así consolidar un voto antikirchnerista que existe en Argentina, que es bastante fuerte, que ronda alrededor del 30% o el 25 o el 30%, y tratar de sumar ese voto para así
y con eso zafar de este escándalo y de este desastre que en solo 2 años ha ocasionado el gobierno. Bien, y para... Bueno, la elección de este domingo, para también profundizar un poquito, es la elección específicamente en la provincia de Buenos Aires. Las elecciones legislativas de medio término se han dividido en dos etapas, una en la que vamos a votar a los diputados que van a representar la provincia a nivel nacional, o sea, en el Congreso Nacional, que esa no va a ser esta elección, sino que va a ser en octubre, y la elección de renovación de las legislaturas provinciales, que se fue dividiendo en distintas fechas. En este caso, en esta fecha, la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires renueva la mitad de sus legisladores, de sus diputados, en esta elección del domingo. Las encuestas muestran una ventaja del peronismo, que recordemos la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, por eso la importancia de esta elección, es la provincia más importante a nivel electoral en Argentina porque tiene alrededor del 40% de la población de Argentina. El 37% de la población de Argentina vive en la provincia de Buenos Aires y lo que representa también alrededor del 40% del padrón electoral y va marcando lo que puede ser una elección futura, por lo cual la elección en la provincia de Buenos Aires es fundamental. En este caso, como decía, las encuestas muestran una ventaja hacia el peronismo. Todavía el discurso de sectores antikirchneristas es fuerte, todavía la construcción de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y la desilusión de lo que representó ese gobierno y la alta inflación que hubo durante ese gobierno queda vigente en un sector. Y recordemos que también en la provincia de Buenos Aires ha habido alianzas entre el sector del macrismo y el sector de Javier Milei para construir una oposición al gobernador Axel Kicillof, que es peronista y que gobierna la provincia de Buenos Aires. Entonces va a ser una elección muy pareja, pero también hay que ver ahí cuánta gente decide no ir a votar, desilusionada tanto por el gobierno de Javier Milei como por lo que pasó en procesos anteriores o influida por los medios hegemónicos de comunicación, deciden no participar, pero lo que señalan muchos encuestadores es que el gobierno de Javier Milei y sus candidatos están perdiendo intención de voto día a día.